Bueno, después de que pasamos ya la Semana Santa, retomamos nuestro tema de conociendo quién es Dios. Hablamos de los atributos de Dios, esto todavía se pone muy interesante. Hoy vamos a hablar de un atributo que pues es bastante conocido y yo diría a veces un poquito desaprovechado, que es la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso y esto lo relaciono mucho con la gracia de Dios y por eso le llamamos la maravillosa gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. Primero quiero llevarlo a reflexionar el por qué nos cuesta tanto trabajo comprender la gracia de Dios. De la palabra gracia viene la palabra gratis. ¿Se ha oído esa palabra? Gratis, ¿no? ¿Cómo le suena eso de televisiones gratis, salario rosa gratis, seguro popular gratis? ¿Cómo le suena eso? Ajá, suena atractivo. Gracia de Dios es gratis. Para usted sí, pero alguien lo tiene que pagar, ¿no? Alguien lo tiene que pagar. Y por eso algunas personas también trabajado con algunas otras frases como la siguiente: esto suena demasiado bueno como para ser cierto, ¿no? Hay gente que dice, no, la realidad es que nada es gratis. El dinero te lo ganas con el sudor de tu frente. ¿Ha oído esa frase, no? O la famosa frase también en relación con Dios que dice ahí en la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí lo dice en la Biblia? Bueno, pero por ahí algunos lo dicen, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? A ver la cita, ha de ser algún apócrifo, ¿no? Bueno, después de reflexionar sobre esto de que nos cuesta trabajo comprender que existan cosas gratis y también sabiendo que nuestra generación es una generación que está enfocada en la productividad. Los trabajos hoy se enfocan en la productividad y desgraciadamente eso nos vuelve ignorantes acerca de lo que es la gracia. La ética del trabajo hoy te dice, tú tienes aquello por lo que trabajas, tienes lo que te mereces y eso hace que sea muy difícil relacionarnos con la verdad de que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia. El Salmo 86:15 que ahí tienen en su bosquejo dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero nuestra mente, que está enfocada en la productividad, parece que en nuestra mente está todo lo contrario. Es rápido para airarse y su misericordia es pequeña. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados o estamos basando nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, incluso lo que Dios traiga a nuestra vida, en nuestro rendimiento. Pero no es así. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Vea lo que dice Isaías 30:18. Por eso el Señor los espera, ¿para qué? ¡Wow! Los espera para tenerles piedad, para tenerles misericordia, para derramar su gracia sobre ustedes, sobre mí. Es el anhelo de Dios derramar su gracia y su misericordia. A Dios le encanta bendecir, derramar su gracia, derramar su compasión a los que en Él esperan. A Dios le encanta ser misericordioso. Su gracia es incondicional, ilimitada, interminable, nos dice la Biblia. Y este día yo quiero que veamos 3 maneras en las que la gracia de Dios puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Hay muchísimas y extraordinarias bendiciones de la gracia de Dios sobre nuestra vida, pero hoy solamente quiero que veamos 3 cosas bien prácticas, como hemos visto las anteriores semanas, los atributos de Dios prácticos en nuestra vida, y hoy vamos a ver 3 formas en las cuales podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida y ella hace una diferencia en nuestra vida. Número 1, anótele ahí. La maravillosa gracia de Dios elimina mi culpa. Y esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué? Porque esto es básico y fundamental en la vida cristiana. La gracia salvadora de Dios elimina mi culpa. Recuerda aquel pasaje, por cuanto todos pecaron, todos.
Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos, absolutamente todos, ninguna persona es perfecta y esto causa que todos tengamos culpa. Todos tengamos sentimientos de culpa, porque todos cometemos errores. Por causa del pecado, todos tenemos esos sentimientos de culpa. Efesios 1, 7 y 8 dice, en Él tenemos la redención, subraya ahí la palabra redención, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. En Él tenemos redención, la redención. Y esta es la verdad más básica del cristianismo. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptarlo. ¿Qué significa? Que no hay razón alguna para que usted siga cargando culpa en su vida. En Él tenemos, ¿qué le dije que subrayara? La redención. ¿Recuerda qué significa redención? Redimir, redentor. Era una figura ya del Antiguo Testamento. ¿Perdón? Ok, era alguien que compraba, pero el objetivo de la compra, ¿para qué era? Para dejarlo libre. Para dejarlo libre. Ese era el redentor. Pagaba por algo para liberarlo, para dejarlo libre. Entonces, cuando la Biblia habla que Dios, o en Dios, en Jesucristo tenemos la redención, es decir, somos libres en Él. Somos libres en Él conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Y este concepto de libertad es tan amplio que si lo comprendemos, de verdad podremos liberarnos de tantas cosas que están causándonos un peso enorme y no nos dejan avanzar. ¿Libres de qué? Libres de condena. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquel que se apropia de la gracia de Dios que Él quiere dar para su vida. Libres de condenación, libres de culpa, libres de preocupaciones, libres de la muerte. Hace un tiempo reflexionaba una persona acerca de la fe con una persona que era ateo. Y después de presentar muchas evidencias, pues aquella persona seguía en su pensamiento. Y él le dijo, ok, mira, incluso si no existiera cielo, si no hubiera cielo, ¿valdría la pena convertirse en cristiano simplemente para tener una conciencia, un corazón libre de culpa? En esta semana hablaba con una joven que hace cerca de un mes me dijo, oiga, ¿no me invita a su iglesia? Así solita me dijo. Le digo, claro que sí, le di los datos, le di la dirección y me dice, es que fui a un funeral y era un funeral cristiano y me gustó mucho cómo habló el pastor. Y bueno, yo he oído sus pláticas que da aquí y me gusta mucho y me gustaría conocer. Digo, sí, cuando quieras. Y me dijo, bueno, la próxima semana no voy, pero la siguiente sí, que ya fue la pasada, pero no vino. Pero me decía, y he escuchado todos los que están subiendo allá al internet, me los he echado todos. Y en mi casa dice, ya estoy teniendo problemas, porque me están diciendo, no, ya te quieres convertir y demás. Y yo les digo, bueno, o sea, yo creo que ustedes preferirían verme alcohólica en el antro y cosas así, que verme bien. Y de verdad, a veces ese es el pensamiento, ¿no? Pero incluso si no existiera cielo, nada más por tener una conciencia en paz, libre de toda culpa, valdría la pena ser creyente. Pero ustedes tienen la convicción y la seguridad de que hay algo más allá. Y Jesús nos lo mostró. Jesús borra nuestro pecado. No hay razón para seguir viviendo con remordimiento. No hay razón para vivir con culpa. La gracia salvadora de Dios elimina mi culpa. Si usted ya la ha experimentado, entonces sabe lo que es la verdadera libertad en Cristo. Lo sabe. Jesús dijo que Él vino para dar libertad a los cautivos. ¿Recuerda?
Y no solamente hablaba de los que estaban en la cárcel, en la prisión física. Hay gente, y hace poquito tiempo lo hablamos, que hay diferentes prisiones en las cuales nosotros nos encontramos y Jesús vino a darnos libertad. La gracia salvadora de Dios elimina mi culpa. La gracia salvadora de Dios me perdona y me permite vivir en libertad. Efesios 2, 8 y 9, que lo conoce bien, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y aquí hay un punto bien importante que proviene de esta verdad bíblica. La salvación se basa en la gracia de Dios, no en mis méritos. La salvación se basa, se fundamenta en la gracia de Dios, no en mis méritos. Se fundamenta en las promesas de Dios, no en mi esfuerzo. Dios nos está diciendo, tú no te la ganas. Y a veces me causa gracia las tantas formas en las que la gente pretende ganarse la gracia de Dios. Pretende ganarse la salvación. Tratan de demostrarle a Dios que son dignas, tratan de ganarse el perdón de Dios. Y le voy a poner nada más algunos ejemplos. Por ejemplo, hay quienes buscan lo que yo llamo la salvación por sinceridad. ¿Qué es esta salvación por sinceridad? Ellos dicen, no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Yo a veces digo, el problema con esto es que se puede estar sinceramente equivocado. Yo puedo tomar una taza con arsénico pensando que es leche. Y con toda sinceridad yo pienso que es leche. No importa la sinceridad con la que yo lo piense, ¿qué va a pasar? Me va a matar. Puede estar sinceramente equivocado. Y les digo, hay gente que dice, no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Y yo les llamo que hay quienes buscan la salvación por sinceridad. Hay otros que buscan la salvación por buenas acciones. Haz el bien, sé bueno, ve a la iglesia, bautízate. Y a ver, pastor, ¿no hace 8 días nos invitabas a que nos bautizáramos? Sí, pero no como un acto para ganarte la salvación, sino como un acto porque ya eres salvo. No sé si me explico. El bautismo es para los salvos, no es para que seas salvo, es para los salvos. Es una muestra física de algo que ya pasó en tu corazón. ¿Recuerdan cuándo va a ser los bautismos? 5 de mayo, 5 de mayo. Y ya tenemos algunos candidatos, y usted no se quede fuera. Si ya aceptaste a Cristo, el siguiente paso es esto. Bueno, hay quienes piensan en la salvación por buenas obras o buenas acciones. Ayuda a las ancianitas a cruzar la calle. Haz tu buena obra del día, ¿no? No funciona. Pero también hay personas que piensan en la salvación por inacción. ¿Qué quiero decir? No hagas esto, no hagas eso, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, no fumes, no tomes, no bailes, no tengas citas con chicas y demás. Por inacción. Algunas veces se los he dicho, si se tratara de la salvación por inacción o el cristianismo fuera por no hacer ciertas cosas, ¿dónde estarían los mejores cristianos? En el panteón, ¿no? Esos ya no hacen nada, ¿no? No toman, no fuman, no critican, nada, ¿no? Ahí estarían los mejores, ¿no? O a lo mejor en los asilos, ¿no? Ellos ya no hacen mucho, que digamos tampoco, ¿no? Pero no se trata de eso. Hay quienes piensan también ganarse la salvación por comparación. Bueno, yo creo que Dios me va a llevar al cielo porque, no hombre, yo no soy tan malo como acá. Hay personas que buscan la salvación por comparación. El hecho es que tal vez usted sea mejor que alguien o mejor que mí, que yo probablemente. Pero el problema es que no se trata de compararse conmigo. El punto de comparación es Jesucristo. El estándar es Jesucristo. Y si nos comparamos con Jesucristo, todos nos quedamos pequeños. La gracia salvadora de Dios elimina mi culpa. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia son salvos. Gratis. Cuando usted quiere pagar por algo,
ya no fue gratis. La gracia es gratis. Si usted pudiera salvarse a sí mismo, la cruz hubiera sido un desperdicio. No tendría caso que Jesús hubiera sufrido tanto yendo a la cruz si usted pudiera salvarse por usted mismo. ¿Para qué todo ese sufrimiento? ¿Para qué todo ese esfuerzo? Por eso, la decisión más importante que una persona debe y tomará en su vida es: vas a recibir la gracia salvadora de Dios. Gracia, gratis, no es por tu esfuerzo. Yo no vengo aquí, yo no soy pastor para ver si me gano la gracia de Dios. No, yo soy por la gracia de Dios, porque ya experimenté la gracia de Dios en mi vida. Yo no vengo cada domingo porque, pues es mi chamba y me tienen que pagar, ¿no? No, yo vengo porque he experimentado la gracia de Dios. Y mi compromiso es con la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios me lleva a tal compromiso. Y a lo mejor suena contradictorio el asunto de compromiso, pero me lleva a responder en amor a aquel que derramó su gracia en mí. No lo hago para ganármelo, lo hago porque ya lo tengo. Ya tengo la gracia de Dios. Entonces, la decisión más importante que una persona tomará en su vida es: ¿qué va a hacer con la gracia de Dios? Y puede ser que usted no lo haya hecho. Y hoy es el momento para apropiarse de la gracia de Dios. No por obras. No por obras. No es porque usted venga cada domingo. Y no le estoy diciendo que no venga. Le hace bien. No porque usted diezme. Y no le estoy diciendo que no diezme. También le hace bien. Es por pura gracia de Dios. ¿Cómo podríamos definir la gracia de Dios? Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Si Dios le diera a usted lo que se merece, si Dios le diera a usted lo que se merece en este mismo instante por lo que está pensando, un rayo ya hubiera atravesado ahí la lona y unos cuantos ya estarían desaparecidos, ¿no? Estaríamos, dijo el otro, ¿no? Es la pura gracia de Dios. Por eso, si usted no ha recibido la gracia de Dios en su vida, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento. No se trata de ganarme, es algo que ya Jesús pagó. Y quiero aclarar, como al principio eso de televisiones gratis, no existen televisiones gratis. Alguien tiene que pagarlo. La gracia para usted es gratis, pero ¿sabe qué? Jesús ya lo pagó. Ya no hay necesidad de que usted tenga que pagar absolutamente nada más. ¿Recuerda lo que escribieron la semana pasada ahí en la parte de enfrente? Si yo le diera a usted un cheque y le dijera, cóbralo, usted podría tener varias reacciones. Uno, se me hace que me está cuenteando, ¿no? Bueno, pero porque lo dice él, voy a ir, ¿no? Y entonces podría aprovecharlo, ¿no? Así la gracia de Dios es como un cheque en blanco. ¿Sabe qué? Lo aprovecha aquel que dice, yo lo quiero, yo lo necesito. Y una gran necesidad es liberarnos del gran peso de culpa que hemos venido cargando por tanto tiempo. Y bueno, también nos han hecho cargar, porque hay unos que vienen cargando por cosas que les dijeron desde su niñez. No hagas esto porque Diosito te va a castigar. Y entonces van cargando todo ese peso de culpa porque Diosito los va a castigar. Yo me acuerdo un hermano en Cristo que una vez me platicaba que qué hacía con sus hijos, porque él hablaba con ellos y seguían medio rebeldes. Le digo, ¿qué les dice? No, pues yo les digo que esto no le agrada a Dios. Oye, no hagas esto, que esto no le gusta a Dios. Le digo, oye, cuidado, ¿no? Estás presentando la imagen de un Dios ogro, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y eso que hacen tus hijos a ti te agrada? No, no me gusta. Pues dile que a ti no te gusta. Porque a veces creamos la imagen de un Dios que nada le complace. Y por eso tenemos el gran policía del universo, ¿no? Esperando a ver a qué horas te equivocas. Es por gracia,
gratis. Y entonces uno de los primeros beneficios es que puedes ser libre de todo peso y de toda culpa si tan solo recibes en tu vida la gracia de Dios. Recibir. Solo estira la mano, porque es por gracia. La segunda cosa, la maravillosa gracia de Dios también remodela mi vida. Remodela mi vida. Me ayuda a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y bueno, también ahí de pasadita, la persona que yo quiero ser. Yo estoy seguro que usted no está satisfecho con quien es. Se lo puedo asegurar. Y más cuando llega a conocer la palabra de Dios, donde habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Y cuando llegamos al dominio propio, bueno, también le damos un recorrido por todo lo demás, pero llegamos al dominio propio y a mí me gustaría ser más paciente, ¿no? Hay algunas ocasiones que con ciertos grupos les pregunto, ¿qué te gustaría cambiar de tu carácter? Y la mayoría de ellos hablan de la paciencia, de la tolerancia, del dominio propio. Me enojo bien fácilmente. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida, quiere moldearte. Si ustedes recuerdan Hechos 8, 29, dice, si es el 29, dice que el plan de Dios, el deseo de Dios, es que seamos moldeados conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. Fuimos predestinados, dice ahí, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso a veces usted no se siente bien consigo mismo. Porque muy dentro de usted el Espíritu Santo le dice, es que te tienes que parecer más a Jesucristo. Y cuando usted responde de la forma que le responde a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a quien sea, es el Espíritu que le está redarguyendo y le dice, hey, esa no es la imagen de Cristo, y por eso se siente incómodo. Bueno, Dios quiere remodelar su vida de acuerdo a su plan, y yo estoy seguro que de acuerdo también a lo que usted realmente quiere ser. Dios me moldea, me transforma, Dios rehace mi vida. Bueno, Ricardo, pero ¿no hace unos días dijiste que Dios me ama tal y como soy? Sí. Dios le ama tal y como usted es, pero le ama tanto que no quiere dejarle en la misma condición. No sé si me explico. Es como en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, dice que Dios es el alfarero, ¿recuerda? Y dice que hay un tornito, el tornito del alfarero, y ahí se pone el barro, y Jeremías dice, nosotros somos el barro. Nosotros estamos en el torno del alfarero. Él nos está rehaciendo, nos está remodelando, nos está dando forma a nuestra vida. Desgraciadamente muchos dicen, no, yo le brinco del torno, ¿no? Gracias, Señor, yo me puedo formar solito y adiós. Y entonces después, con el paso del tiempo, llegan a ver toda la deformidad que llegaron a ser. Cuando lo que hace Dios es remodelar nuestra vida. La gracia de Dios remodela nuestra vida. Vea lo que dice Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido. ¿Por qué? Por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. No se trata de rituales. Se trata de la gracia de Dios. Y el mayor problema con el cristianismo es que las personas comienzan con una relación y después se vuelven a las reglas, así como pasó con los Gálatas. Así dice la Biblia, empezaron bien. Y así hay muchos creyentes que empiezan bien en una relación con Jesucristo y después se vuelven a las reglas, a los rituales. Un cristiano recién que se encontró con Jesús vive feliz, entusiasmado, se regocija de lo maravilloso que es estar enamorado del Señor. Y entonces de repente, yo digo, comete ese error fatal de voltear a ver a los demás cristianos. Se visten así, hablan así, llegan tarde. Bueno, cosas así por el estilo, ¿no?
Y entonces se volvieron a ciertas normas o ciertas reglas. Incluso el lenguaje. El lenguaje. Ahora ya no dicen, wow, esto es divertido. No, ahora dicen, qué bendición. Por ejemplo, ¿no? O algunos otros ya no dicen, no, estoy bien enojado. No, dice, estoy afligido en mi espíritu. Hasta el lenguaje se transforma, pero la verdad es que el Señor quiere que nosotros mantengamos nuestra vida en ese primer amor. Por eso, allá el reclamo que tenía el Señor Jesús para la iglesia de Éfeso es que habían abandonado su primer amor. Y eso pasó por los Gálatas. Pablo les dice a los Gálatas, ustedes empezaron bien. Comenzaron de una buena manera con una relación y se convirtieron a una religión. Bueno, pero si esto no es la forma de vivir una vida cristiana, entonces ¿cómo se hace? Colosenses 2:6 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Cómo se convirtió? Haciendo promesas, sí, Señor, te prometo ser bueno. O se convirtió estando entusiasmado de conocer que le había perdonado, que le había salvado, que había empezado una nueva obra en su vida. Dice Pablo, vuelvan a vivir así. O tal vez allá en el Apocalipsis nos dirían, vuélvete a tu primer amor. Recuerda ese primer amor con Jesús. Recuerda qué entusiasmado estaba. Que buscaba cualquier momento para estar allí en la iglesia, para levantarse temprano, abrir la palabra, orar. No importa si usted estaba bien cansado, pero usted necesitaba eso. Vuélvanse a su primer amor. Y puede ser que en este momento se haya deformado un poquito la manera en que usted vive su cristianismo. Vuelva a su primer amor. Ahí en Apocalipsis es bien claro. Dice, recuerda de dónde has caído. O sea, para regresar, primero tiene que recordar, recuerda. Y luego, arrepiéntete. ¿Sí sabe lo que significa la palabra arrepentimiento? Da media vuelta, nada más. Date cuenta que el camino por donde vas no es el camino por el que debes de ir y da media vuelta. Y la tercera cosa que dice es, vuelve a hacer las primeras cosas que hacías. Si hay por ahí problemillas en su vida que no puede resolver hasta este momento por su esfuerzo, vuelva a hacer las primeras cosas que hacía. Vuelva hacia Dios. Búsquele a Dios en oración. Antes hasta oraba por ese examen que iba a presentar en la universidad. Y hoy ya le cuesta trabajo orar por cosas que en su cabeza suenan como triviales. Si para usted es importante, para Dios lo es también. Esa es la forma en la cual Dios tiene que trabajar y usted tiene que hacer su parte para que Dios le remoldee. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan maravillosa y es una expresión de amor para usted que no le quiere dejar en la condición en la que se encuentra. Dios le ama tanto que quiere transformarle y es por su gracia. Y yo sé que usted se da cuenta que hay cosas en su vida que necesitan ser transformadas. Estoy seguro que se da cuenta y no ha podido. Confíe en la gracia de Dios. La gracia de Dios es tal que va a remodelar su vida. La Biblia nos muestra que Dios está obrando en nuestra vida. Y mientras usted más confíe en Dios, mientras más le permita trabajar en usted y a través de usted, más rápido usted va a crecer. Invita a crecer. Usted lo puede ver en Juan 15. Hay una invitación al crecimiento. Y entre más usted se abandone en las manos de Dios, confíe en esa gracia, le va a remodelar. La gracia salvadora de Dios elimina mi culpa, pero la gracia, yo le llamaría transformadora, remodela mi vida.
Y hay una tercera cosa que hace la gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios remueve mi dolor también. Alivia mi dolor. Me ayuda a seguir adelante cuando he sido herido, cuando quiero rendirme. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 12, Pablo habla de un grave problema. No sabemos cuál es. Pero dice que 3 ocasiones le ha dicho al Señor, Señor, quita este dolor de mí. Quita este aguijón, me está causando daño, estoy experimentando dolor. Y en el verso 9 del capítulo 12 dice, pero él me dijo, te basta con, ¿qué? Mi gracia. Subraye nuevamente eso. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, seguramente usted ha orado así como Pablo, ya no puedo con esto. Y la respuesta de Dios es, voy a darte gracia. Y usted no lo entiende. Y Dios le dice, voy a darte gracia porque eso es lo que necesitas para seguir adelante. Si Pablo oró y no obtuvo una respuesta como él quería, la pregunta, ¿debería yo seguir orando por este problema que estoy pasando? La respuesta es claro que sí. Tiene usted que seguir orando. La Biblia nos dice que oremos sobre nuestros problemas. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando usted está enfrentando un problema, cuando usted está en medio de una crisis o está experimentando mucha tensión y usted ora pidiendo a Dios fortaleza para su vida, una de 2 cosas va a suceder. 1, Dios puede eliminar el dolor y a eso yo le llamo la gracia liberadora. Dios puede eliminar el dolor, lo que llamo la gracia liberadora, pero si no lo hace, es la segunda. Dios puede permitir el dolor en su vida, en esa situación, y a eso yo le llamo la gracia sostenedora. Uno es la gracia liberadora, Dios puede quitar el dolor, pero la segunda, si Dios no lo quita, Dios le da de su gracia para sostenerle y que usted pueda manejar esa crisis, ese problema que está enfrentando y pueda seguir adelante y pueda aprender algo de él en medio de él. Mire, nunca aprenderíamos mucho, o quizá nada, si todos nuestros problemas fueran eliminados instantáneamente. Nunca aprenderíamos nada. Si todos nuestros problemas fueran eliminados instantáneamente. Yo le puedo asegurar que usted ha aprendido mucho más a través del dolor que fuera de él. Se lo puedo asegurar. A veces Dios tiene que dejar el dolor allí para que aprendamos. Pero cada vez que Dios permite un problema en nuestras vidas, la Biblia dice que nos da la gracia para soportarlo y sacar lo mejor de él. Dios me ayuda a superar el problema con su gracia, como le dijo a Pablo. Dios le va a ayudar. No hay problema, ni crisis, ni daño, ni estrés en los que la gracia de Dios no sea suficiente para que usted pueda seguir adelante, para que usted pueda manejarlo. Los problemas en la vida difícilmente puedo manejarlos solo. Necesito de la gracia de Dios. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo no dependo de la gracia de Dios? ¿Qué pasa si solo confío en mí mismo y trato yo solito de resolver el problema? Hebreos 12:15 nos da la respuesta. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando usted trata de manejar el problema, su dolor solito, cuando usted trata de manejarlo solito, este pasaje nos dice que se va a llenar ¿de qué? De amargura, de resentimiento, porque el resentimiento es el resultado de tratar de manejar todos mis problemas en mis propias fuerzas. Cuando yo trato de manejar todos mis problemas en mis propias fuerzas, me vuelvo amargado, me vuelvo un criticón de primera,
un gruñón. Y a veces hasta volteo a Dios y le digo, ¿por qué a mí? ¿No? Bien enojado, ¿no? Pobre de mí, Señor, mira lo que me está pasando. Incluso a veces hasta le echamos la culpa a Él. Ve, ¿por qué me haces esto a mí? Y entonces nos llenamos de autocompasión y llegamos a la conclusión de pobrecito de mí. Nadie me quiere, ¿no? No estamos confiando en la gracia de Dios. Yo como pastor encuentro mucha gente herida y en todo momento, pero lo que más me sorprende es ver que gente sometida a la misma situación, a la misma circunstancia, al mismo problema, algunos se vuelven unos amargados de primera y otros caminan felices. ¿Ha encontrado así personas? Que bajo la misma circunstancia, algunos se amargan y otros caminan por la vida felices. ¿Cuál es la diferencia? Pueden estar bajo la misma presión, bajo el mismo estrés, bajo el mismo dolor. Y algunos se amargan y otros caminan felices por la vida. ¿Sabe qué es lo que hace posible que algunos caminen felices? La gracia sostenedora de Dios. Ellos experimentan la gracia sustentadora de Dios también. Eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. No es únicamente el optimismo y el pesimismo. Sí, sí ayuda a ser optimista, por supuesto que sí. Pero a veces por más optimista, por más pensamiento positivo que yo tenga, el dolor me pega. Es la gracia sostenedora y sustentadora de Dios lo que permite que alguien pueda pasar por circunstancias muy difíciles y evite la amargura en su vida. Incluso hay personas aquí que han sido heridas profundamente en su pasado. Hay gente que recuerda el maltrato que vivieron en la casa, el maltrato que vivieron en la escuela, el maltrato que vivieron quizá con algún jefe en el trabajo. Tal vez lo recuerda y eso causa dolor. Algunos de ustedes han sido heridos en su relación de pareja y eso duele. ¿Cómo se deshace uno de un recuerdo cuando eso duele? El único antídoto para ese dolor es la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios en su vida y luego ofrézcala a aquel que le causó daño y viene la sanidad. Es como viene la sanidad. El único antídoto para un recuerdo doloroso es la gracia de Dios. Dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia. Tú recibiste perdón de una manera gratuita, perdona gratuitamente, suelta, libérate. No tienes por qué seguir cargando con ese recuerdo que te está causando tanto dolor. Recibe la gracia de Dios en tu vida y luego muestra compasión para aquellas personas que te hicieron daño. ¿Cuál dijimos que fue la primera palabra de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que... Ay, pero mi papá sí sabía lo que hacía. No. Te aseguro que no. Porque si hubiera sabido lo que hacía, otra cosa hubiera sido tu hogar. Es que mi marido sí sabía cómo hacerme daño. Si él supiera, si él hubiera experimentado ya la gracia de Dios, otra cosa sería tu relación de pareja. Recibe la gracia y después muestra compasión para aquellos que te hicieron daño y suelta el deseo de venganza. Suelta a aquella persona que te lastimó. Ya no puede seguir lastimándote a menos que tú lo permitas. La gracia es el único antídoto contra el dolor que experimentamos. La gracia nos sostiene a través de los momentos difíciles. Y algunos pueden decir, bueno, suena bien, me gustaría tener la gracia de Dios, me gustaría comenzar de nuevo. Pues simplemente hágalo porque es gratis. Otros a lo mejor lo que están necesitando en este momento es la gracia fortalecedora de Dios. Hay cosas en mi vida que me gustaría cambiar, debilidades, hábitos, pero no tengo la fuerza. Pues aprópiate de la gracia fortalecedora para que puedas ser remodelado por Dios. Algunos quizás digan, bueno, he estado
aferrado a un dolor, a un daño que me hicieron. Tengo dolor físico, emocional, relacional. ¿Cómo puedo obtener la gracia de Dios? Hay gente que quizá no sabe cómo obtenerla. Y aquí está el secreto. Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice, vamos a leer nada más la partecita que les puse ahí. Dios, ¿qué? Se opone a los orgullosos, pero ¿qué? Da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es el secreto para apropiarse o recibir la gracia de Dios? ¿Cuál es? Humildad. Dios resiste, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La clave para recibir la gracia de Dios en mi vida es simplemente confesar que la necesito. La necesito. Reconozco que necesito a Dios en mi vida. Y aquí dice que el problema número uno que experimenta el ser humano para recibir la gracia de Dios es el orgullo. El orgullo me impide experimentar la gracia de Dios. Mientras usted sea dependiente de usted mismo y diga cosas como, no, yo solito puedo, no necesito que nadie me diga de qué se trate, mientras siga en esa actitud, no podrá experimentar la gracia de Dios. Y la realidad es que nunca va a tener las cosas bajo control. Y esto es porque todavía tiene su problema. Necesita la gracia de Dios para enfrentar su problema, para hacer los cambios. Si usted necesita hacer cambios en su vida, necesita ser suficientemente humilde para recibir la gracia de Dios. Tiene que admitirlo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Confesión. Tiene que aprender lo que es la confesión. Y este es el valor de la confesión. Tal vez usted tiene algún mal hábito que quiere romper, le gustaría acabar con él. El primer paso para romper con un mal hábito en nuestra vida es decírselo a Dios. Bueno, y añado ahí también, dígaselo a alguien más. Ahorita le voy a explicar por qué. Dijimos hace algunas semanas que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Él sabe todo. ¿Él conoce su pecado? Entonces, ¿qué valor tiene la confesión? Simple y sencillamente es que usted está viniendo en humildad delante de Dios. Y como ya vimos hace algunas semanas, usted confiesa a Dios y Dios no le va a decir, oye, no me había dado cuenta de eso. No. Dios no va a entrar en shock, Él ya lo sabe, no va a ser una sorpresa para Él. Dios solamente quiere que usted lo admita. Y le dije, después dígaselo a alguien más. O sea, cuénteselo a Dios, pero también hable de eso con alguien más. Si usted nunca ha confesado ese problema que tiene con alguien más, todavía tiene el problema. Le voy a decir por qué. Usted podría decir, no, es que si admito mi problema con alguien más, eso es bastante humillante. ¿Le suena así? ¿Y qué dijimos que era la clave para la gracia de Dios? Humildad. Ahora comprende la relación. Es que es bastante humillante. Eso lo necesita para experimentar la gracia de Dios. La verdadera clave para lograr el poder de Dios en nuestra vida y cambiar algunos malos hábitos que tenemos en nuestra vida comienza admitiendo delante de Dios que lo necesitamos, pero también delante de alguien, siendo humildes acerca de nuestra necesidad. Y quiero decirle lo siguiente, sea cual fuere el área del problema en su vida, necesita ser humilde y confesarlo. Puede ser su matrimonio. Esas broncas matrimoniales no han sido sanadas porque no se ha atrevido a platicárselo a alguien más. Yo ya he orado, le he dicho a Dios, y hable con alguien más. Mire, para que se anime, le voy a decir lo siguiente. A veces pensamos, no, qué horrible va a ser eso, qué humillante va a ser eso. Sí, son humillante, pero acuérdense que dijimos que la humildad era el fundamento para recibir la gracia. Pero a veces pensamos, no, ¿qué va a pensar de mí? Lo único que va a pensar de usted es que es bien honesto, porque el otro tiene problemas muy similares. Y el otro no es tan honesto. Y a lo mejor hasta usted lo va a animar para que abra su corazón y sane su vida también.
A veces pensamos que las personas se van a espantar. No, vivimos cosas muy parecidas y muy similares. El mismo Señor Jesús experimentó cosas muy similares a nosotros. La Biblia dice en Hebreos que Él experimentó toda clase de tentación. ¿Cuál fue la diferencia? Sin pecado. Piensa en su tentación. Ay, ¿a poco esta tentación? Pues ahí dice la Biblia que Jesús experimentó toda clase de tentación, pero sin pecado. Sea humilde. Dígale a Dios que necesita su gracia. Confiese eso con lo que usted no está pudiendo y háblelo con alguien más. Yo en lo personal, quiero ser honesto, no me considero muy humilde que digamos. Bueno, sí, un poquito, y a veces me siento orgulloso de mi humildad. Pero lo que sí he descubierto es que mientras más dependo de Dios, mientras más vivo dependiendo de Él, más honesto soy, más abierto soy acerca de mis problemas, de mis fallas, debilidades, fracasos y temores. Mientras más consciente, mientras más voy delante de Dios, más su gracia se derrama en mi vida. Y entonces Dios me da el poder para hacer los cambios que necesito hacer. ¿Necesita cambiar algo en su vida? Apropiese de la gracia de Dios. Necesita liberarse de la culpa en su vida. Apropiese de la gracia de Dios. ¿Tiene algún dolor ahí en su corazón? La gracia de Dios es suficiente para sanar esa herida que hay en su corazón. Esta es la bendición de tener un Dios misericordioso y clemente. Y bueno, si ya recibí, me apropié de la gracia de Dios, ahora, ¿qué hago con la gracia de Dios? ¿Qué hacer con la gracia de Dios? Número 1, anótele por ahí. Dios quiere que usted derrame la gracia sirviendo a otras personas. Derrame la gracia sirviendo a otras personas. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios le ha dado a usted por lo menos un don. Si usted es creyente, por lo menos un don espiritual. Si no es creyente, Dios le ha dado talentos también. Pero por lo menos le ha dado un don espiritual. ¿Y para qué? Para que lo use sirviendo a otras personas. Dios quiere que usted sea un dispensador de su gracia, sirviendo a otras personas. Hoy en día, la gracia es muy escasa en nuestra sociedad. Poca gente sirve. Hay un dicho bien mexicano que todavía no lo entiendo bien. Bueno, sí entiendo el significado, pero no entiendo el origen. Este no da paso sin guarache. ¿Ha oído ese? Si entiende el significado, ¿no? Si alguien por ahí sabe, mándeme un mensajito de dónde es el origen. No lo he encontrado, pero si usted lo sabe, mándemelo. Pero sí lo entendemos, ¿no? Este no da paso sin guarache, es decir, no hace algo sin esperar un beneficio. Hoy hay poca gracia a nuestro alrededor y Dios quiere que usted sea un dispensador de la gracia de Dios. Hoy en día la mayoría de personas son groseras. Y la razón por la cual tan poca gente en nuestra sociedad es amable es porque no se sienten agraciados, perdonados. No lo sienten. Cuando realmente comprende cuánto ha hecho Dios por usted, cuánto usted ha sido perdonado y la realidad de que ni siquiera estaría vivo si no fuera por Dios, se vuelven un dispensador de la gracia de Dios. Déjeme compartirle algo. ¿Recuerda que hemos estado orando por 2 semanas por un pastor que sufrió un accidente? ¿Sí? ¿Recuerda eso? Bueno, en la semana hablé con él y me decía: Ricardo, he visto el amor de Dios a través de tanta gente. Y me volví a recordar: dile a la iglesia gracias por la ofrenda, porque llegó en el momento que la necesitábamos. Y me decía: wow, pero qué comprometido me siento. O sea, Dios ha sido tan bueno. Los hermanos, los pastores, las iglesias han sido tan buenos conmigo que no quiero fallarles.
O sea, cuando usted experimenta sobremanera la gracia de Dios, usted se convierte en un gran dispensador de la gracia de Dios a los demás. ¿Quién ama más? ¿Aquel a que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Recuerda que Jesús hizo esa pregunta. ¿Quién tiene mayor amor? Al que se le perdona mucho. Por eso aquella mujer que era considerada una prostituta y que experimentó el amor de Dios, el amor de Jesús, a la misma cruz, ahí estaba abajo. Por eso hay mucha gente que no es muy amable con los demás, que es muy grosero, porque no se sienten agraciados, no han experimentado la gracia de Dios, no se sienten perdonados aún. Cuando yo soy consciente de cuánto Dios me ha perdonado, no me lleva a más que perdonar cualquier clase de ofensa. Nunca voy a perdonar tanto como Dios me ha perdonado a mí. Necesita usted, necesito yo convertirnos en dispensadores de la gracia de Dios. Sirvan a otras personas. Cuando usted comprende realmente lo que Dios ha hecho por usted, cuánto ha sido perdonado, bueno, la realidad de que ni siquiera estaríamos vivos si no fuera por Dios, eso nos mueve a derramar la gracia de Dios con otras personas, sirviéndoles, siéndoles útiles. Pero hay una segunda cosa. Dios quiere que compartamos la gracia salvadora, no solamente en actos de servicio. Dios quiere que hablemos de ella. Las noticias sobre la gracia de Dios son las mejores noticias del mundo. Como decía hace rato, la gente vive sometida o vive cargando montones y montones de culpa, de resentimiento, y la gracia de Dios les dice a ellos que no tienen por qué seguir cargando con eso. Son las mejores noticias que usted le puede dar a alguien. Comparta la gracia de Dios diciéndoles que está disponible también para ellos. Hable de la gracia de Dios. Si yo tuviera la cura contra el cáncer, yo desgastaría mi vida hasta que todos supieran que aquí está el remedio que ellos necesitan. Usted y yo tenemos algo más valioso que la cura contra el cáncer. Hay una enfermedad más dañina que se llama pecado. Y las personas que viven a su lado, las personas que trabajan a su lado, necesitan escuchar de la gracia salvadora de Dios. Compártalo con ellos esta semana. Hágaselo saber esta semana. Ellos lo necesitan. Están totalmente urgidos por escuchar de la gracia de Dios. Y usted dice, no, mis compañeros no se interesan. Se sorprenderá de los más necesitados o interesados que están en escuchar ese mensaje. ¿Por qué cree que la gente que ahí en la televisión habla de los cuarzos, habla de los horóscopos? ¿Por qué cree que están allí? Porque la gente los quiere oír. ¿Y sabe de qué habla eso? De la gran necesidad espiritual que tienen las personas. Hábleles esta semana de la gracia de Dios. Según a Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, y de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. La gracia de Dios es la respuesta a su necesidad, pero también quiere Dios que usted comparta esa gracia con otros. Dios dice que se ocupará de todas nuestras necesidades por su gracia. Si usted lee el versículo anterior a este, ahí en 2 Corintios 9, dice que debemos de ser generosos, misericordiosos, porque lo que sembramos, cosechamos. Eso dice 2 Corintios 9, 6, 7. Lo que sembramos, cosechamos. Mientras más generosos seamos con los demás, más experimentaremos la gracia de Dios en nuestra vida.
Pero la pregunta importante con la que quiero cerrar el día de hoy, ¿cuál de estos tres tipos de gracia necesita en su vida en este momento? Tal vez necesita la gracia salvadora para eliminar su culpa. Si esta noche usted llegara al cielo y el Señor le pregunta, ¿por qué crees que debo dejarte entrar? ¿Qué dirías? Oh, he sido buena persona, ayudé a las ancianitas a cruzar la calle, iba todos los domingos a Vida Nueva, estaba tratando de ganar la gracia. No, eso no funciona. Debe abandonarse en la gracia de Dios y decir, Dios, la necesito. Nunca voy a poder ganarme la salvación, ganarme el cielo. He hecho demasiadas cosas malas como para ganarme tu perdón, pero quiero aceptar tu gracia. O a lo mejor necesita la gracia de Dios para remodelar su vida. Ha sido cristiano por mucho tiempo, pero no anda caminando en integridad. No está tan cerca de Dios como lo estuvo, se ha alejado, sabe que no todo está bien y como resultado se siente frustrado, se siente derrotado, está viviendo bajo tensiones en su vida, sabe que no está viviendo de la manera correcta que Dios quiere que usted viva. Simplemente dígale al Señor, aquí estoy. Si quieres, puedes remodelarme. Recuerda la historia que se presenta ahí en la Biblia con el alfarero. Dice que la pieza que había hecho no le salió bien. ¿Y qué hizo? Y la volvió a remodelar. Y a veces Dios tiene que darnos algunos apretones. ¿Para qué? Para madurarnos. Se lo decía alguna vez, ¿no? A veces para ver nuestra madurez, Dios tiene que darnos unos apretoncitos. Las amas de casa saben perfectamente bien esto. Van a la verdulería y quieren comprar unos aguacates. ¿Qué hacen con los aguacates? Así hace Dios también con nosotros para probar nuestra madurez. Dígale, Señor, necesito de tu gracia. Dame de tu fuerza, de tu fortaleza. Porque esta fuerza, esta fortaleza viene por gracia de Dios. Dígale al Señor eso. O tal vez necesita la gracia de Dios para aliviar algún dolor. ¿Se está hundiendo? ¿Quiere tirar la toalla? ¿Tiene dolor físico, emocional? Dios quiere decirle que su gracia le sostendrá. Le va a llevar adelante. A lo mejor no va a eliminar su dolor, pero sí le va a estar diciendo, te basta mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad y grandes cosas van a salir de esta situación por la cual estás pasando. Y ahora, ofrézcala a otras personas. Sírvales y hábleles de la bendición de la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para usted aquí y ahora. Y sabe, por eso Dios le trajo aquí el día de hoy, para que experimentara la gracia de Dios. Algunos en unos momentos más o algunos días más van a ver esto ahí por internet. A lo mejor por eso Dios les trajo a ver esto, porque Dios quiere que usted experimente la gracia de Dios, porque la necesita. Ya no siga con culpa, ya no siga con dolor, ya no siga con resentimiento, ya no siga con frustración. Aprópiese de ese Dios de gracia. Hay algunos que a lo mejor ya experimentaron la gracia de Dios. Ahora hable. Y una forma de hablar, como le decía hace 8 días, es dando testimonio a través del bautismo. Si usted ya experimentó la gracia de Dios en su vida, dé testimonio a través del bautismo. El bautismo es una forma de dar testimonio de la gracia de Dios. Caminaba en esta dirección, mira, y ahora el bautismo es una muestra de que Dios me ayudó a cambiar de dirección, a la dirección correcta. Tal vez usted ya aceptó a Cristo. El siguiente paso es eso, el bautismo. Y mi hermano Mariano y Cari estarán listísimos, ¿verdad?, para recibir a los hermanos que este 5 de mayo quieran participar también de esto. ¿Cuál es el beneficio de la gracia que necesitas en este día? Quiero pedirte que inclines tu rostro y ahí en tu lugar se lo digas a Dios.
lo mejor has experimentado un dolor tan grande que te cuesta trabajo soltarlo. Libérate a través de la gracia. Quizá hay algún mal hábito, quizá hay algún dolor, quizá hay algo con lo cual ya no quieres seguir. Vamos, Dios te ha llevado a esta crisis para remodelar tu vida. Bástate mi gracia, te dice el Señor. O tal vez has seguido cargando con esa culpa. Dios te dice, ya no tienes por qué seguir cargando, queriendo pagar. Ya todo lo pagó Jesús. Aprópiate de la gracia de Dios. Señor, cada uno de los que estamos aquí necesitábamos escuchar y recordar de tu maravillosa gracia, de la gran misericordia, que eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos ahora, Señor, a tener un corazón y una conciencia en paz, tranquila, limpia, Señor, no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ya hizo, y solamente apropiándonos de esa gracia tuya. Si hay alguien que está experimentando dolor y no ha podido soltarlo, en el nombre de Jesús te rogamos en esta tarde que se apropie esa persona de tu gracia y al salir de este lugar salga ligera, Señor, al haber soltado el dolor, perdonado de ser necesario. ¿Y por qué? Porque tú nos has perdonado más todavía. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque ahora podemos caminar libres, ligeros, para cumplir tu plan y propósito. Pero también llévanos a servir de gracia, a que los dones y habilidades que tú nos has dado los pongamos al servicio de los demás, como dice Primera de Pedro, pero también a compartir el mensaje de tu gracia. Que esta semana podamos hablarle a alguien más acerca del beneficio de tu gracia en nuestras vidas. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.